Noches, bienvenidos a la Escuela de Voluntariado del Movimiento Ciudadano Política para Acción, liderado por el congresista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido por vuestra presencia el día de hoy para tratar un tema de gran importancia nacional, como es la Convención del Mar y eficacia para el Perú. Para este propósito hemos invitado a un selecto grupo de especialistas para que conversemos sobre este tema. Quiero destacar la presencia del contraalmirante Jorge José Barrios, magíster en Relaciones Internacionales, es director de Geografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, es presidente ejecutivo de IMARPE y miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Al magíster Augusto Arévalo, abogado especializado en Derecho Internacional y docente universitario en Derecho Internacional Público de la Universidad de Lima. Bienvenido también. Abogado y diplomático Augusto Tomberri, miembro de la delegación del Perú a la tercera CONMEMAR y es director de Asuntos Antárticos y Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y finalmente, nos va a acompañar vía Zoom la doctora Paola Reyes, abogada especializada en Derecho Internacional y docente universitaria en Derecho Internacional Público de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad también quiero destacar que vamos a hacer la presentación del primer número de la revista del movimiento Futuros Imaginarios del Perú, es una revista de carácter temático, y el primer número está dedicado a la Convención del Mar. Bueno, les dejo con el abogado administrativista Augusto Tomberri para que inicie el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Castañeda. Bienvenidos a todos, bienvenido al componente José, a Gustavo Arévalo, y en el Zoom a la doctora Paola Reyes, y por supuesto bienvenidos todos los que están conectados a esta sesión. Hoy día presentamos la revista Futuros Imaginarios del Perú. Es el primer número de la revista de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del movimiento PPA. Es un gran honor para nosotros que nos interesamos en el tema del derecho del mar, el haber sido invitados a comentar esta revista y el hecho de que esta revista se haya orientado en esta ocasión a tratar sobre las relaciones entre el Perú y la Convención del Mar. Para presentarla convenientemente, quiero decir que tenemos en ella un grupo de 5 artículos, uno de ellos presentado por el embajador José Luis Pérez Sánchez Caro, actualmente presidente de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. También tenemos un artículo de la doctora Paola Reyes sobre el Perú y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, apuntes para la adhesión. Y también hemos tenido el honor de contar con la colaboración de 2 embajadores de Ecuador, porque creemos importante compartir las experiencias con uno de nuestros vecinos que también ya es miembro de la Convención del Mar. Así que de esa manera tenemos un artículo titulado Beneficios para el Ecuador de su adhesión a la CONVEMAR, escrito por el embajador Métor Villagómez Merino. Y también el artículo Verdades en torno a la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el embajador Gonzalo Salvador Holguín. Ellos dos van a intervenir vía Zoom también un poco más adelante durante esta conversación. Yo quisiera comenzar por explicar a nuestros amables oyentes las razones por las cuales tratamos este tema hoy, aquí, en este marco. La Convención del Mar ha sido enviada al Congreso para su aprobación, primero en la época del embajador Pérez de Cuellar, cuando era primer ministro y también canciller, y más adelante en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando era canciller Diego García Sayán. En esas 2 ocasiones fue enviada al Congreso para su aprobación, con vías a la adhesión, y sin embargo no se llegó a una decisión y el proyecto de la Convención se archivó. Quiere decir que hace más de 20 años este tema no se trata en el Perú. Sin embargo, la historia continúa. La Convención ha dado lugar a una serie de otras instituciones jurídicas, acuerdos internacionales, organismos internacionales, y creemos que es hora de que el público peruano se dé cuenta de que hay muchas cosas que están pasando más allá de nuestras 200 millas
y que debemos estar muy atentos a estos temas porque el Perú es, además de un país amazónico y un país andino, es también un país oceánico y no debe perder nunca esa condición porque en realidad es una fuente vital de vida, una fuente vital de la existencia de nuestra población, no solo costera, sino de todo el país. Así que quisiera empezar trasladando esta pregunta a nuestros panelistas. ¿Por qué hoy es momento de ocuparse de la Convención del Mar? ¿Por qué nos interesamos? ¿Por qué usted ha escrito algunos artículos sobre el fallo de la Haya recientemente en relación con la Convención del Mar? Lo mismo el doctor Gustavo Arévalo. Así que quisiera preguntarles a ambos, ¿por qué ahora movemos este tema, nos interesamos en el tema de la Convención y pensamos que es oportuno hacerlo? Adelante, contraalmirante Crucero. Muy buenas noches, el embajador Castañeda. Estoy muy complacido de compartir algunas reflexiones sobre la Convención, agradeciendo también a Augusto, que lo conozco hace muchos años, y siempre hemos tenido un interés en particular en función a las relaciones internacionales de nuestro país. Bueno, yo comenzaría pensando que la Convención del Mar es un instrumento universal que está considerado casi como la constitución de los mares. Así es y será sumamente importante para el país, porque aún no siendo miembros o parte de la convención, como por muchas disposiciones que tiene y reglas que afectan a los países y a los estados, la convención es casi como una costumbre internacional. Y por lo tanto, el Perú, aún no siendo parte, está obligado a cumplir sus disposiciones. La convención no es reciente. Prácticamente el contacto de los seres humanos con el mar viene desde la noche de los tiempos y ha ido evolucionando. Y como bien lo ha dicho Augusto, es importante recordar que el Perú participó de las 3 conferencias del año 58 y de la última, del año 82, dando elementos sustanciales y poderosos, fundamentalmente por el tema de las 200 millas, como pionero junto a los países del Pacífico Sur desde el año 1947. Hoy es sumamente importante, y siempre lo ha sido, que el Perú evalúe la posibilidad no desde una óptica política, jurídica, sino pensando en que somos, como lo ha dicho Augusto, un país marítimo por excelencia. Tenemos casi 3.080 kilómetros de costa, frente a 200 millas, y una serie de riquezas que quizás podré explicar en el transcurso de la conversación, porque quisiera centrarme más sobre el gran personaje de la convención, que es el mar y los océanos. Muchas gracias, almirante. Gustavo. Muchas gracias, Augusto. En primer lugar, permíteme agradecer vivamente a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de invitarme a participar en este conversatorio, además con distinguidos invitados como el almirante, que tengo el gusto de conocerlo, no personalmente, pero ya soy conocedor de sus artículos y de su obra, sobre un tema, como bien has dicho, tan importante, ¿no? De la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Un tratado que, como bien ha señalado el almirante, a pesar de haber sido adoptado hace 40 años, sigue siendo la piedra angular de todo un sistema vinculado a todas las actividades humanas que se realizan en el mar. Para dar respuesta a tu pregunta, me gustaría hacer, quizás para los que no son especialistas en el derecho del mar, ubicarlos, digamos, en el contexto para poder aquilatar la importancia de este instrumento. Cuando hablamos del derecho del mar, hacemos referencia a una rama especializada del derecho internacional público que regula los derechos y obligaciones de los estados respecto de aquellas zonas marítimas que conforman su territorio. Pero además también regula principios generales de conservación del medio ambiente marino
y de cualquier tipo de actividad humana vinculada a los océanos, desde la pesca, pasando por el patrimonio cultural subacuático, el comercio internacional, que como todos sabemos se desarrolla mayoritariamente por el mar. Solamente para tener una dimensión del tratado que estamos hablando, hacemos referencia al tratado más importante del siglo pasado, solamente superado por la Carta de Naciones Unidas. Un tratado que no solamente demandó una cantidad de años muy extensa, más de entre 10 y 9 años de negociación, sino porque además es fiel reflejo de el acuerdo de voluntades mayoritario de la comunidad internacional. Es un tratado que, como todos sabemos, nuestro país tuvo un papel destacadísimo en la concepción y justificación de la tesis de las 200 millas, de manera tal que la Convenmal es una piedra angular sobre la cual se construye una serie de sistemas jurídicos específicos para cada actividad marina. Y como bien comentaba el almirante, nuestro país es un estado marítimo. Somos tenemos la tercera costa más larga de Sudamérica, somos un país con intereses antárticos, está nuestra base de investigación científica en Machu Picchu, contamos con una enorme riqueza hidrológica. Próximamente vamos a ser uno de los hubs portuarios de la región, lo que va a incrementar el tráfico marítimo. Entonces, me parece que en el transcurso de esta conversación iremos revelando de por qué es tan importante que nuestro país no permanezca más tiempo de espaldas de este instrumento internacional. Muchas gracias. Yo quisiera añadir además que en este momento el derecho del mar se encuentra en plena expansión, en pleno desarrollo. El régimen de la minería oceánica está en plena negociación y en una negociación dura y muy controvertida en este momento, pero está ausente pese a tener intereses mineros evidentes. También acaba de aprobarse el año pasado el Tratado de Alta Mar, que es un tratado sumamente importante para la conservación de la biodiversidad. Y todos estos aspectos inciden en algo que es consustancial al espacio marino, ¿no? Que es la conexión entre los diferentes ecosistemas de todo el mundo. No estamos hablando de una chacra de 200 millas. Estamos hablando de un ecosistema en pleno movimiento, en plena ebullición de la vida, y también de las migraciones de especies, y también de las corrientes marinas y atmosféricas que modifican totalmente nuestro hábitat, nuestro propio hábitat en tierra firme. De manera que todo esto que está ocurriendo, más allá de nuestras 200 millas, nos concierne, nos involucra, y no podemos estar pasivamente o ser inconscientes frente a esta cadena de eventos que está ocurriendo en este preciso momento. Por ese motivo, quisiera pedirle al almirante José si nos puede explicar, si puede desarrollar un poco más los intereses marítimos que tiene el Perú en juego, tanto en relación con la Convención del Mar, como en relación con todos los temas que esa convención regula, porque como se ha dicho aquí, es prácticamente omniabarcante, ¿no? Cubre todos los aspectos, no solo marinos, sino también climatológicos y del medio ambiente en general, y de la vida y de la biodiversidad en general. Así que con esto le paso la palabra al almirante José. Aquí, como dije, el personaje principal es el mar. La convención es un instrumento de normas generales que compromete a los estados, los cuales, teniendo en cuenta ciertas reglas que se han negociado, definen orientaciones que cada uno de los estados, en base a la soberanía y jurisdicción que la propia convención le reconoce, señalar que hay una gran diferencia entre los espacios marítimos y el espacio terrestre. La convención logró reconocer y extender la soberanía y jurisdicción
de todos los países marítimos hasta las 200 millas. Antes solamente se tenía el concepto y criterio del mar territorial hasta la milla 12, que fue evolucionando en el tiempo desde la milla 3 y hoy en día tiene una extensión hasta la milla 12, donde los países tienen casi una soberanía absoluta sobre el mar adyacente, el suelo y subsuelo y el espacio marítimo de esas 12 millas. Pero ¿por qué no podemos nosotros tratar ese espacio marítimo como si fuera el territorio continental, donde el ser humano se maneja libremente, camina con total libertad? En cambio, para realizar cualquier actividad que se refiere a los intereses marítimos, debemos tener una plataforma, debemos tener una embarcación adecuada que sea útil para la actividad que va a realizar el ser humano en el mar, ya sea en las aguas o sea en los fondos marinos. Entonces, esas aguas, además, no son permanentes, como lo ha dicho Augusto, debido a una interacción océano-atmósfera y los vientos y la rotación de la Tierra por el efecto Coriolis, hay un desplazamiento permanente de las aguas. Y estas aguas son masas de agua que se caracterizan principalmente por la temperatura y la salinidad. Es curioso, las masas de agua no se mezclan. Por ejemplo, cuando viene el fenómeno del Niño, que hay una invasión de aguas cálidas del centro del Pacífico hacia las costas de Sudamérica, principalmente de Ecuador y Perú, la masa de agua característica que predomina en las costas, juntamente con la gran especie de la anchoveta, se profundiza y va casi hacia los 100 metros de profundidad y continúa su curso. En cambio, se sobrepone esa masa de agua cálida. Como bien ha dicho Augusto, la Convención ha tenido en cuenta fundamentalmente que el desplazamiento que tiene en el Pacífico Sur, contrario a las agujas del reloj, es decir, las aguas que están frente en el Callao hoy en día, mañana estarán frente a Huacho, y así van subiendo hasta la altura de Paita y de allí derivan hacia el oeste. Y entonces, no es como en la tierra, que uno pisa el territorio y tiene dominio total. Por eso es que la Convención, en base a la solicitud de países fundamentalmente Perú, Chile y Ecuador, que fijaron y extendieron sus 200 millas, pero con un propósito, para preservar y proteger los recursos hidrobiológicos que tenemos frente a nuestro mar. Tenemos un mar privilegiado, con más de 800 especies explotables, pero fundamentalmente una gran biomasa de anchoveta que nos hace uno de los países pesqueros más grandes del mundo. Es por eso que el Perú no puede estar al margen de las disposiciones generales. Como dije anteriormente, nosotros, en base a la costumbre internacional, cumplimos casi todas las disposiciones en todos sus capítulos que comprende la Convención. Primero, una visión de carácter geopolítico, definiendo los espacios marítimos, y después, como ha dicho el doctor, también ve una serie de aspectos vinculados a la investigación científica, vinculado a la protección del medio ambiente, vinculado a la solución de controversias, vinculado al intercambio de tecnología, y finalmente hay un capítulo especial que regula lo que se denomina la zona, es decir, más allá de las 200 millas, que es jurisdicción de los estados ribereños, y en los fondos marinos debajo del alta mar, se ha decidido declarar patrimonio común de la humanidad, donde nosotros también, como ha dicho Augusto, estamos perdiendo permanentemente presencia en las decisiones que se tomen sobre esas grandes riquezas futuro de la humanidad.
Muchas gracias, Hernández. Ahora quisiera preguntarle al doctor Gustavo Arévalo, ¿cuál es el aporte del Perú a la idea, el concepto de las 200 millas de zona económica exclusiva? Muchas gracias, Augusto. Simplemente para expresar mi total conformidad con lo que acaba de expresar el almirante. Respondiendo a tu pregunta, es una pregunta, no voy a decir que es compleja, pero demanda un desarrollo un tanto pausado para entender, digamos, los principales hitos históricos que moldearon el actual derecho del mar contemporáneo y particularmente el triunfo de la tesis de las 200 millas. Quisiera comenzar destacando algo que todos sabemos: el océano desde siempre, como dijo el almirante, ha estado muy vinculado al desarrollo humano como fuente, como fuente de alimentación a través de la pesca, pero también como una importante vía de comunicación. Yo quisiera comenzar apuntando que esta idea del mar libre como un espacio libre, Jovencito. Canoso, pero jovencito. No. ¿Y qué hace? perdón, estaba comentando que la idea del mar libre, según algunos expertos, proviene del derecho romano, de la concepción de redes comunes, ¿no? En el sentido que el océano es libre, no puede ser sujeto de apropiación. Y esto es interesante porque esta concepción de un mar libre, en el cual puede ser utilizado por cualquiera, evoluciona en el tiempo y hasta mediados del siglo XVII, 1600, en la que surgen dos corrientes de pensamiento importantes. La famosa obra Mare Liberum del holandés Hugo Grocio, en la cual él mantenía este concepto tradicional proveniente del derecho romano, que el mar es un espacio del cual nadie puede apropiarse y por consiguiente cualquier estado o entidad, digamos así, podría beneficiarse de los océanos. Pero también surge otra corriente del inglés John Seldes, que más bien él establece que los estados tienen un derecho, por motivos de defensa, de poder establecer un área adyacente a sus costas en lo que rodea su territorio. Digo esto porque es importante ver cómo incluso a inicios del siglo XX vemos claramente que el espacio marino solamente estaba dividido en dos espacios: el mar territorial, que es esta zona de defensa, y el alta mar. Esto es importante porque a inicios del siglo XX, en el marco de la antigua Sociedad de Naciones, se establece el primer esfuerzo por codificar el derecho del mar. Y se convoca una conferencia internacional a la que, por cierto, asiste nuestro país y 9 países de Latinoamérica, para definir la anchura de este mar territorial que no tenía un criterio de limitación establecido. O sea, había una regla muy antigua, la regla del cañonazo, hasta donde alcanzaba la bala de cañón, pero esta conferencia no logró su objetivo y lamentablemente no se acordó un límite al mar territorial. Sin embargo, una de las cosas interesantes que logró esta conferencia fue la ratificación de todos los países asistentes, estoy hablando de 47, 50 países, que efectivamente los derechos, todos los estados del mundo, teniendo costas o no, tienen derecho legítimo a usar el mar, lo que se conoce como la libertad de navegación. Este tema evoluciona, voy a ir un poco más rápido, pero es importante para situarnos en el proceso. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, el año 39 del siglo pasado, y los países de América Latina tratan de mantenerse alejados, digamos, del conflicto armado, y en el marco de la antigua Unión de Repúblicas Americanas, lo que hoy día viene a ser la OEA, emiten una proclamación de neutralidad a la guerra y establecen una extensión de 300 millas marinas de las aguas adyacentes a sus costas con el propósito defensivo, es decir, salvaguardar las rutas de comercio que se daban entre los países de América. Pasa el tiempo, llegamos ya al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, esto se da en septiembre del 45. Normalmente Japón se rinde a bordo del acorazado Missouri.
Y el presidente Truman emite dos proclamaciones que son muy importantes, proclamaciones Truman, en la que Estados Unidos reivindica tener derechos de control y jurisdicción sobre un área que tampoco la define, pero el propósito detrás de lo que había hecho Estados Unidos, en tanto potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial, era gatillar su desarrollo económico a través de la explotación del principal recurso energético, que es el petróleo. En tanto, sus empresas petroleras, sobre todo Texaco, ya había comenzado a hacer prospecciones en el zócalo continental de Estados Unidos y había encontrado una enorme cantidad de petróleo. Esto, de alguna manera, gatilla que Estados Unidos empuje a todas las embarcaciones extranjeras que estaban pescando en sus aguas próximas a sus costas y lleguen justamente a la zona, digamos, del Pacífico Sur y comiencen a faenar al frente de las costas de Ecuador, Perú y Chile. Lo interesante de esta historia, perdón si los aburro con este cuento, pero creo que es muy importante para poder entender los conceptos y poder aquilatar verdaderamente el concepto de 200 millas, es que lo que hace Estados Unidos gatilla que otros países de América como Argentina y México hicieran lo propio, también hicieron sus propias proclamaciones de reivindicación. Pero la justificación que dio Estados Unidos era que geomorfológicamente tiene una plataforma continental extensa que sobrepasaba el tradicional criterio de 3 millas. Esto obviamente no ocurría en el caso de países como el Perú y Chile, que como todos sabemos, no tenemos una costa o una plataforma prolongada que se va a bañarse en algún mar aquí en Chorrillos y pueda dar cuenta que uno se quiere alejar de la orilla y prontamente no hay piso, se hunde. Pero que por ubicación geográfica gozábamos de importantes recursos hidrobiológicos. Es en ese contexto en donde se proclama el famoso decreto supremo 781, ¿no? de época del presidente Bustamante Rivero, y Perú es el primer país de no solamente hacer una proclamación política, sino de plasmarlo en un instrumento jurídico normativo como es un decreto supremo. A partir de aquí, ya creo que es historia bastante conocida, pero si respondo a tu pregunta, la CONMEMAR es un tratado sobre el cual se erigen una serie de acuerdos específicos. Es muy importante tener en cuenta. Y nuestro país no tiene una participación plena en todo el sistema normativo marítimo, porque hay acuerdos que se involucran directamente a la CONMEMAR. Justo lo que comentaba el almirante, por ejemplo, la CONMEMAR, uno de los grandes logros de la CONMEMAR es haber logrado conciliar los intereses de las potencias pesqueras con los estados costeros que se reservan para sí el derecho de poder explotar en beneficio de sus poblaciones los recursos vivos y no vivos. Con lo cual podemos entender el triunfo de las 200 millas. Pero otro tema importante, y con esto termino, es que la CONMEMAR crea un régimen compartido de explotación, que era justamente lo que comentaba el almirante, en el sentido que todos los recursos minerales presentes en la zona de los fondos marinos va a ser compartido en tanto se aplique el principio del patrimonio común de la humanidad. Lo que ocurre es que, tal como tú lo has referido, actualmente se están tomando decisiones sobre la explotación de estos recursos y el Perú no puede acceder a ello en tanto no sea parte del gobierno. Entonces, situaciones como estas y otras, por supuesto, son las que merece una reflexión por parte de la ciudadanía. Yo sinceramente celebro espacios como estos en el sentido de poder acercar a los que tenemos cierta expertise en estas materias y incentivar la conciencia nacional de interesarnos por estos temas que involucran a nuestro país. Permíteme abundar sobre el tema de la zona económica exclusiva y un poco desmitificar lo que muchos peruanos, con un sentimiento nacional profundo, defienden la territorialidad de las 200 millas. Pero fundamentalmente por dos factores. Uno, vinculado a las pesquerías. Se dice que si nosotros formamos parte de la Convención del Mar y declaramos una zona económica exclusiva desde la milla 12 hasta la milla 200, es decir, 188 millas,
vamos a entregar la riqueza hidrobiológica al mundo en general. Cualquier país puede venir y pescar de acuerdo a las normas de CONVEMAR, que son mal interpretadas, porque si bien es cierto que se dan ciertos derechos, pero todos están ajustados al reconocimiento pleno de la soberanía y jurisdicción del Estado ribereño. Y hay algunos, y yo les pregunto, siendo Chile y Ecuador parte de la convención, ¿acaso cualquier pescador o empresario pesquero puede ir a pescar libremente a las costas, frente a las costas de Chile y Ecuador? Eso es una utopía. Todo el régimen que está vinculado con los recursos, que justamente se desarrolla en el capítulo correspondiente a la zona económica exclusiva, le da al Estado la seguridad del manejo mediante sus reglas, hay una ley de pesquería que está totalmente ajustada a lo que dispone de manera general la Convención del Mar y desarrolla ya en específico cómo es que se pueden dar concesiones que se han dado a lo largo del tiempo, siempre y cuando existan ciertas normas que los estados ponen como condición. Actualmente, por ejemplo, yo he sido presidente del directorio del Instituto del Mar del Perú y casi ya no permitimos ni tenemos flotas extranjeras explotando algún recurso frente a nuestras costas, salvo la CIAP, en la que se explota el atún, porque es anterior a la convención, viene desde los años 50, y existen una serie de reglas internacionales que el Perú debe reconocer y da espacio a otros países, pero fundamentalmente porque nuestros armadores, nuestros empresarios pesqueros no tienen el interés de hacer una mayor inversión, porque la pesca del atún es una pesca especializada que requiere grandes inversiones de recursos económicos. Nosotros estamos contentos, al menos los empresarios, con la explotación de la anchoveta, que se hace muy fácil y se vende en grandes cantidades. Explotamos casi cerca de 4 millones de toneladas al año promedio, dependiendo de las condiciones y características del mar. Entonces, ese mito que se ha creado de que el hecho de ser parte de la convención, vamos a abrir las puertas de la zona económica exclusiva a todos los países, no es cierto. De otro lado, hay quienes dicen desde el punto de vista jurídico que el Perú va a perder soberanía dentro de esa área. Y en una conversación que tuve en el Congreso hace algunos años atrás, decía un jurista internacional muy connotado en el Perú, que bueno, yo como almirante no tenía una visión del abogado de leer la letra pequeña, y que el Perú perdía la jurisdicción, la justicia no podía aplicarse en la zona económica exclusiva. Y yo le hice un comentario muy simple. En la milla 100, frente a nuestras costas, no puede cometerse un delito, por ejemplo, un asesinato, con 2 personas o 2 seres humanos nadando. Tiene que ser dentro de una embarcación. Y desde la noche de los tiempos, antes de la convención, es una regla general que comprende la libertad de navegación que nosotros reconocemos en nuestra propia constitución política. La jurisdicción que prevalece es el de la bandera de la nave. Si se comete un delito en una embarcación, el primero que tiene la jurisdicción es la bandera, el capitán. El capitán decide si el juicio o si el delito lo lleva para el estado ribereño donde él está navegando o al próximo puerto, o lo decide que defina la bandera de su buque. Entonces, hay una serie de cosas que de manera general regula la convención, que nosotros la estamos desmenuzando de manera interesada quizás para vender esa imagen de pérdida de soberanía. Por el contrario, inclusive
cuando se somete a la solución pacífica de controversias, en muchos de sus articulados, la Convención reconoce que en el caso de dar una concesión pesquera, por decir, vamos a dejar una cantidad de toneladas de biomasa de jurel o de caballa que puede pescar una concesión otro país, que bajo las reglas del Perú él dispone. Si hubiera alguna controversia sobre esto, primero, prevalecen las leyes del país. Es decir, nadie puede imponer. Quien da la cuota de pesca para determinada especie es el país ribereño, en este caso el Perú. Y entonces, de todas formas, los que negociaron la convención, y fundamentalmente tuvimos grandes diplomáticos como el embajador Bácula, el embajador Alfonso Arias Schereiber, y multidisciplinariamente peruanos que participaron. Y ellos fijaron las reglas de justamente proteger lo fundamental, lo que se puede tener del mar como provecho, que son los recursos, en este caso hablamos de la columna de agua, hidrobiológicos o recursos que están en el fondo del mar como minerales, hidrocarburos, etc. Muchas gracias, almirante José. Para recapitular un poco, yo quisiera retomar el tema del aporte del Perú y recordar también, como ha dicho el doctor Arévalo, que durante siglos el mar no era susceptible de apropiación por parte de un Estado en particular. Con la evolución del derecho internacional público se llegó a la concepción de que la soberanía se adquiría únicamente mediante el descubrimiento, por lo general, seguido de la ocupación efectiva. Y el mar se llegó al consenso de que no era susceptible de ocupación efectiva. Por lo tanto, había una razón jurídica para que ningún Estado se pudiera apropiar de ningún espacio del mar. Además, por supuesto, de las razones comerciales y de seguridad, de la necesidad de mantener la comunicación abierta, la comunicación marítima, porque hasta el siglo XIX esta era la única forma de comunicación entre continentes, ¿no? Y a veces entre países. Sin embargo, se aceptaba la idea de que había un espacio adyacente a la costa en el cual el Estado podía adoptar medidas de seguridad para impedir el bloqueo de los puertos, el bloqueo de las grandes ciudades, y eso es lo que hasta ahora entendemos como mar territorial. Pero en estricto sensu, tendríamos que considerar que hoy día a eso se le llamaría un espacio de exclusión, o sea, un espacio en el cual no se permitía el ingreso de buques de guerra o de naves armadas que pudieran causar un daño a las ciudades costeras. Y la distancia generalmente era, como dijo el doctor Arévalo, la distancia que cubría un tiro de cañón durante la mayor parte de ese tiempo, que era de 3 millas. Eso es lo que nosotros hemos dado a llamar el mar territorial, pero su verdadera naturaleza en realidad no fue definida sino hasta la primera conferencia de Naciones Unidas en el año 1958. En ese año, por primera vez, los países miembros de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en la naturaleza jurídica del mar territorial. Recién, por primera vez, acordaron que el mar territorial debía tener las mismas características que la tierra firme, es decir, el Estado soberano tenía facultades completas en el mar como en tierra, las mismas facultades. Pero no se pudo acordar la distancia que debía tener, la anchura que debía tener el mar territorial. Algunos países todavía proclamaban 3 millas, la mayoría proclamaba 12 millas. Los países latinoamericanos, en un gran grupo, mantenían su reclamación de las 200 millas. Así que no se pudo acordar una anchura, solo se acordó la naturaleza. Pero ya era un avance, ya era un cambio. Y este cambio quizás había empezado con las declaraciones hechas a partir de 1947, como ha dicho el doctor Arévalo, sobre 200 millas de mar que en ese momento se suponía que podía ser territorial. Porque
conllevaba un grupo de atributos soberanos del Estado costero. Sin embargo, tanto en la Declaración de Santiago, las declaraciones del 52 y del 54, como en la conferencia del 58, en la que nos representó el embajador Alberto Ulloa Sotomayor, el argumento central del Perú y también de Chile y de Ecuador fue que existía un derecho derivado de la interacción entre la población costera y el mar, los recursos del mar. Pero el principal argumento, el fundamento que según nuestra tesis, según esta tesis del Perú proclamada por el doctor Ulloa Sotomayor, el principal fundamento jurídico, repito, era la relación vital, la relación existencial prácticamente entre los recursos marinos y las poblaciones, las civilizaciones costeras. Lo que quiero decir es que este argumento es el que finalmente ha triunfado en la Convención del Mar de 1982. Y todos los países, ahora ya 168 países, adoptan esta posición de que la población costera tiene una relación vital con los recursos marinos adyacentes. Por eso es que se ha establecido la zona económica exclusiva. Para llegar hasta ese punto, hubo un proceso de negociación de 9 años. Dentro de esa negociación se formaron diferentes grupos de países conforme a sus intereses y sus posiciones. Había un grupo de países territorialistas, entre los cuales estaba el Perú, peleando por las 200 millas en base a esta soberanía sobre los recursos económicos. Esa tesis fue la que triunfó finalmente, como hemos dicho, porque todos los países reconocieron que había esa relación económica sobre los recursos. Dejaron bien en claro que eso no interfería con la libertad de navegación o de comunicación, pero sí significaba una soberanía absoluta, como ha dicho el almirante José. En esas 200 millas, la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, vivos y no vivos, es absoluta, del mar, del suelo y del subsuelo marino. Así que fue un triunfo y por eso consideramos muchos de nosotros que es un triunfo de la posición peruana, es un aporte de la posición peruana. No fue el único, porque también había negociaciones, como ya se dijo, la Convención del Mar abarca muchos aspectos de la vida de los océanos y había otra negociación en curso sobre el tema de los fondos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales. Las jurisdicciones nacionales, la jurisdicción que está, los espacios marinos que están bajo la jurisdicción de algún país, representan solo el 40% de la superficie de los océanos. El 60% no pertenece a ningún estado. Y debajo de ese 60%, en los fondos marinos, hay riquezas que son muy considerables. Esos recursos también estaban ya en negociación en la Convención del Mar. Y el Perú aportó un delegado, aportó al entonces consejero Álvaro de Soto, que fue elegido como portavoz del Grupo de los 77, el Grupo de los Países en Desarrollo, ¿no? Un delegado nuestro que ni siquiera era embajador, era un consejero nada más, o sea, estaba a mitad de su carrera en ese momento, fue elegido por todos los países en desarrollo como vocero para el tema de la negociación de los fondos marinos, más allá de las jurisdicciones nacionales. Y gracias a eso se consiguió un régimen muy complejo, por el cual se declara el patrimonio común de la humanidad, todos los recursos que están en los fondos marinos, se crea una autoridad internacional para gestionar esos fondos marinos, se crea todo un régimen que además genera un fondo compensatorio para los países productores terrestres de minerales que se vean perjudicados por la minería oceánica. Es un régimen muy complejo que, como digo, recién ahora está a puertas de entrar en la fase de explotación de recursos minerales. Y el Perú está, desgraciadamente, ausente completamente de ese tipo de negociaciones. Pero el Perú hizo estos aportes, tanto a la zona económica exclusiva como al patrimonio común de la humanidad. Nuestro aporte no ha sido en absoluto negligible, no ha sido desdeñable y deberíamos sentirnos muy orgullosos. Y ahora que se está desarrollando aún más este sistema de normas,
deberíamos participar más activamente. Bueno, dicho esto, yo quisiera preguntarle al almirante Rousset si la adhesión a la convención no afectaría de alguna manera la seguridad nacional del Perú. Ya vimos el tema de los recursos económicos y volveremos sobre ellos. Pero en el tema de seguridad nacional, ¿qué piensa la Marina, o usted que es un comentado marino, de este tema en la Convención del Mar? Bueno, la Convención del Mar, como ya se ha dicho y ya se ha explicado Augusto, reconoce la soberanía y jurisdicción, pero al mismo tiempo también se reconoce la libertad de navegación. Y dentro del mar territorial, lo que se conoce desde la noche de los tiempos también, el paso inocente, es decir, el tránsito ininterrumpido de las embarcaciones mercantes a través de la zona marítima de los países ribereños. En general, no contiene normas específicas sobre la parte de seguridad, porque eso lo desarrolla cada estado, pero sí habla de los buques de guerra, de los permisos que deben tener, es decir, el impedimento del uso de aviones y helicópteros dentro de la zona marítima de jurisdicción de los países, la obligatoriedad de que los submarinos dentro del mar territorial naveguen en superficie y no en inmersión. Y entonces están considerados, como digo, normas generales respecto a la seguridad de los estados, pero más se dedica la Convención a aspectos vinculados a la seguridad general de la vida humana en el mar. Yo quisiera en este momento recordar por qué es importante el mar. Cubre las 3/4 partes del planeta. Recircula el agua, es decir, la evaporación que se produce en las zonas marítimas se convierte en nubes que se desplazan hacia las zonas terrestres y se precipitan y generan las lagunas, los ríos. Es decir, el agua es el elemento vital para la humanidad. También regula el oxígeno que existe en la atmósfera y es un elemento vital, como ya lo he dicho, para la vida. Muchas gracias. La siguiente pregunta la vamos a transmitir a la doctora Paola Reyes, que está conectada virtualmente. Pero antes de esa pregunta, quisiera hacerle una pregunta previa al doctor Gustavo Arévalo sobre el fallo de la Haya en el proceso para la delimitación marítima entre Perú y Chile y sus consecuencias para el Perú con relación a la CONVEMAR. Él formó parte del equipo en la Cancillería que siguió el proceso de la Haya y nos va a dar un testimonio de parte, entonces, desde un conocimiento profundo de este tema. Con gusto, Augusto. Desde el punto de vista jurídico, vale la pena hacer una precisión respecto a la CONVEMAR. La CONVEMAR es un instrumento importante y único porque en su contenido regula normas de derecho consuetudinario, es decir, aquellas normas que provienen de la costumbre internacional y por consiguiente pueden ser invocadas por cualquier Estado, independientemente que sea parte o no de la CONVEMAR. Recordemos que en la controversia marítima con Chile, nuestro país invocó posiciones consuetudinarias de la CONVEMAR, como por ejemplo el criterio de delimitación siguiendo una línea equidistante. Lo que ocurre es que además de este grupo de normas consuetudinarias, la CONVEMAR también agrupa normas de naturaleza convencional, es decir, solamente pueden ser exigibles o invocadas por los estados parte de CONVEMAR. Esto es muy importante, aunque pueda sonar un poco extraño desde el punto de vista jurídico, es decir, el Perú puede invocar parcialmente la CONVEMAR de no ser parte de la CONVEMAR, pero solamente podrá hacerlo respecto de aquellos artículos que entrañan costumbre internacional. Sin embargo, no podrá invocar artículos que son de
naturaleza convencional, porque obviamente no es parte formal del tratado. En el caso de la controversia marítima con Chile, como ya sabemos, el agente peruano, el embajador Alan Wagner, formuló una declaración que se encuentra recogida en el texto de la sentencia, en el sentido que la figura del dominio marítimo que aparece consignada en el artículo 54 de nuestra Constitución es compatible con el tratamiento que da la Convenmar a los espacios marítimos que establece. Como ustedes saben, el que se haya recogido este compromiso en un instrumento vinculante como una sentencia obliga obviamente al Estado peruano a actuar en esa correspondencia. En este caso, me parece también importante, ya que tocaba el tema del dominio marítimo, hacer una simple precisión. El artículo 54 de la Constitución Política del Perú, que habla del dominio marítimo y donde se menciona las 200 millas y los derechos de soberanía y jurisdicción que tiene el Estado peruano, es un artículo que es replicado de la Constitución del 79. Recordemos que en el 79 se produce se expide una nueva constitución, y en ese momento todavía se seguía negociando la Convenmar. La Convenmar recién se adopta en el año 82, es decir, 3 años después. Y es interesante ver cómo el comité de distinguidas figuras, como por ejemplo el doctor Luis Alberto Sánchez, que fue el que presidió la comisión de redacción de la Constitución del 79, él mismo declaró, y eso está en las memorias del Congreso, que la figura del dominio marítimo se adoptó de forma profesa para permitir que cuando la Convención sea adoptada no impidiese la adhesión del Perú a este tratado. Yo creo que en verdad es hora, y comparto con la reflexión que ha hecho el almirante, de comenzar a simplificar ciertas historias que se han ido tergiversando en el tiempo y que en verdad, arropadas de un falso patriotismo, no han hecho más que privar al Perú de un sistema internacional en el cual contribuyó directamente en su extinción. Sería oportuno, en todo caso es una idea suelta, por ejemplo, comenzar a rebatir aquellos argumentos que también yo he escuchado cuando he participado en otros foros. Justo comentaba el almirante algo muy importante. Una de las razones que se esgrime para que el Perú no sea parte de Convenmar es porque aparentemente se abrirían las puertas a que embarcaciones extranjeras pesquen nuestros recursos. Y eso es falso, porque justamente la Convenmar respeta la soberanía del Estado de disponer soberanamente los recursos que le pertenecen. Esto ocurre, como usted comentaba, en la minería. ¿Acaso no hay empresas privadas que también por concesión explotan nuestros recursos minerales? Por supuesto que sí. Y es más, tan es la compatibilidad de la Convenmar en este punto en particular, que la propia Ley General de Pesca contempla la posibilidad que el Estado peruano, dentro del stock de peces que mantiene afortunadamente de manera saludable por instituciones como el MARPE, decida soberanamente si el excedente de la cuota de stock que no va a pescar se la vende, porque no se la va a regalar, a cualquier país que esté interesado en poder adquirir esa cuota excedente. Yo siempre suelo poner como ejemplo, un ejemplo muy simple, porque esto es tan sencillo como explicarlo de esta manera. Imaginémonos que somos un agricultor, tenemos una hectárea que nos produce 10 toneladas de papas. Yo puedo consumir 5 y 2 vendo en el mercado interno y me sobra una cantidad determinada de toneladas. ¿Qué cosa hago con ese excedente? ¿Lo vendo o lo dejo ahí simplemente para que se malogre? En el caso de los recursos hidrobiológicos, recordemos que se mueven en función de la temperatura del mar. Entonces es un absurdo en verdad pensar que si no eventualmente el Perú no explota toda su cuota, pueda disponer de. El Perú también es miembro, por ejemplo, de la OROP del Pacífico Sur, que es una organización regional de ordenamiento pesquero, y se nos asigna anualmente una cuota de pesca de jurel en alta mar. El Perú, si desea, consume con sus embarcaciones nacionales la pesca de este importante recurso o lo vende a otro país interesado en hacerlo. Entonces acá no hay ningún tipo de afectación de la soberanía. Otro argumento que yo he escuchado siempre es se va a permitir, por ejemplo, que países como Bolivia, que son países mediterráneos, puedan navegar libremente en zona económica exclusiva. Lo que comentaba el almirante,
la libertad de navegación, este mare liberum al cual yo hacía referencia al inicio, es un principio consuetudinario que viene de años. Y usted me dará la razón, almirante, que es más conocido usted en estos temas. Por un tema de seguridad en la navegación, las embarcaciones suelen navegar relativamente cerca de la costa por un tema de seguridad, porque si se produce un naufragio, el país que va a estar más cerca a prestarle ayuda es justamente la autoridad naval que está próxima a las costas. Por eso es que se permite la libertad de navegación. Lo que no se permite, obviamente, dentro de la zona económica exclusiva es que una embarcación extranjera, sin permiso del Estado costero, se detenga y comienza a prestar recursos que nos le pertenecen. Y acá, y con esto termino, justamente la tesis de las 200 millas en ningún extremo hace referencia a un concepto de mar territorial, que es como lo que falsamente se ha ido diciendo. Hay N cantidad de pruebas, de declaraciones de los propios negociadores de la CONMEMAR, en la que se clarificó que el concepto de soberanía era una actuación del Estado totalmente libre e independiente respecto de cualquier potencia extranjera. En eso radica el concepto de soberanía. Y que en ejercicio de esa soberanía va a regular la explotación de los recursos presentes en una zona en beneficio de su población. Era lo que tú comentabas, el aporte a la CONMEMAR del elemento de la explotación en beneficio de la población, el componente socioeconómico, ¿no? Entonces, finalmente hay otros conceptos. Yo recuerdo haber escuchado por ahí también en algún momento que si el Perú se adhiere a la CONMEMAR, pasado 10 años no podría denunciar el tratado. Eso en ninguna parte de los 3 artículos del artículo, en una parte de los 3 párrafos que componen el artículo de denuncia hace referencia a eso. Entonces, creo sinceramente que esfuerzos como este, y por eso destaco esos espacios de diálogo, permita a la población y a cualquier ciudadano interesado en estos temas a poder averiguar, interesarse por publicaciones tan valiosas como las que hoy día celebramos, de poder entender mejor estos asuntos que funcionan en nuestro país. Muchas gracias. Yo quisiera recordar a las personas que nos siguen por Zoom que pueden hacer preguntas por la mensajería interna y trataremos aquí de responderlas. Y ahora quisiera transmitir a la doctora Paola Reyes también una pregunta. Ella es una de las personas que es una panelista, pero que está conectada por Zoom. Y quisiera preguntarle también su opinión sobre la conexión entre el fallo de La Haya y la Convención del Mar. Sí, ¿nos pueden hacer la conexión con la doctora Reyes? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, en especial al embajador Jorge Castañeda, y a su vez también felicitaciones por la publicación de los futuros imaginarios del Perú. Auguro que va a ser realmente un estupendo aporte a la academia, sobre todo a partir de los temas tan trascendentales como en este caso la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía ha optado, ¿no? Ver el tema de esta relación entre la República del Perú y la CONMEMAR. A lo largo de estos minutos que he estado escuchando, hay varios elementos que son especialmente relevantes. Estamos hablando todos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y aún cuando estamos en el 2024 es realmente increíble estar debatiendo a estas alturas sobre por qué no generar los inputs para poder llegar y conseguir la adhesión de la República del Perú a la CONVEMAR. Lo hemos escuchado, estamos hablando de prácticamente un tratado no solamente universal, que realmente puede constituirse como una carta constitucional, incluso desde la línea internacional, hacia lo que significan los océanos. Estamos hablando de un tratado que tiene 168 estados partes, estamos hablando de más del 30% de los estados partes de la comunidad internacional. Estamos hablando de una constitución compuesta de océanos, compuesta por 320 artículos, 9 anexos,
4 tipos de resoluciones conexas, 3 tratados derivados y además también la instauración de importantes instituciones de carácter internacional y respecto de las cuales nosotros como Perú, como funcionarios peruanos, como expertos en derecho internacional o en derecho internacional del mar, estamos básicamente analizando ello, pero desde una butaca bastante lejana, ¿no? Existe la Autoridad Nacional de Fondos Marinos en Kingston, ustedes lo han mencionado, está el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, está la Comisión de Límites para la Plataforma Continental y lastimosamente lo seguimos viendo desde una tribuna bastante lejana. No entendimientos o comprensiones respecto de la importancia que genera la CONVEMAR para nosotros. No solamente se trata de un tratado que genera reglas para los estados en torno a su relación con los o comprensiones respecto de la importancia que genera la CONVEMAR para nosotros. No solamente se trata de un tratado que genera reglas para los estados en torno a su relación con los océanos, sino estamos hablando también de instituciones, de conceptos, de ideas importantes y nuevas que ayudan a entender que no solamente se trata de la relación de un país, sino además del tratamiento que este país haga con algo que trasciende básicamente a las fronteras como estas se consideren. En este sentido, la CONVEMAR responde a una línea clara de una evolución del pensamiento. Ya mis antecesores, tanto Jorge Bruset como Gustavo Arévalo y también Augusto Don Berry han mencionado de esta suerte de debate doctrinario, incluso del siglo XVI, siglo XVII, entre el Mare Liberum, el Mare Nostrum, ¿cierto? Y esa suerte de ideas que han estado siempre en elementos completamente extrapolados han podido de alguna forma surtir el mejor efecto y conseguir tener una CONVEMAR que es completamente comprensiva con los intereses que pudieran tener por un lado los estados ribereños como también los estados potencia en términos pesqueros. Me atrevería entonces a hacer una suerte de comparación entre esta suerte de extrapolación de posiciones y luego el intento a través de las conferencias de las Naciones Unidas para poder acercar ello y generar un tratado completamente comprensivo y tejido al interno para una y otra posición y poder llevar eso a lo que está pasando en el Perú. Nosotros tenemos realmente un innegable carácter histórico. Hemos participado activamente de este proceso de negociación que empieza en 1974, que termina en 1982 y seguimos siendo prácticamente espectadores lejanos de todo este proceso. Y quizás pasa por un tema de no comprender de manera correcta cuáles son los alcances que tienen los términos y las definiciones que postula la CONVEMAR. Y eso sin duda se asienta con una suerte de tradición histórica que tenemos respecto de aquellos que son defensores de la tesis territorialista versus aquellos defensores de la entonces y hasta ahora tesis sonistas. Hemos escuchado a los nombres de importantes embajadores que han estado en esta última tesis, ¿no? Juan Miguel Bácula, Alfonso Arias Chereiber, y la idea, y aquí en este espacio de carácter académico, pero que también nos permite tener una suerte de idea prospectiva hacia el futuro, viene la pregunta de qué hacer, ¿cierto? Porque si bien estos debates son importantes, sí que tenemos que tener algunas acciones de manera sustantiva. Para poder compartir con ustedes, me detuve a poder un poco analizar esta suerte de documento que se condice con un decreto supremo que apuntala por, se supone, una política nacional marítima que va, se supone, del 2019 al 2030. Una política nacional que tan solo en una oportunidad, en una sola ocasión, menciona la CONVEMAR. Entonces, esta es también una forma de llamar a la atención al hecho de que si bien podemos entrar ciertamente en debates, es imposible no mencionar a la CONVEMAR y es imposible no considerarla
en varios extremos. Ya lo han comentado también ustedes. Incluso en el caso del Perú-Chile y en lo que hizo y justificó la República del Perú a través de su agente, aquí también presente entre nosotros, en el sentido de decir que nosotros reconocemos a la Conmemar en el marco por lo menos del derecho consuetudinario. Por lo menos entonces en esa línea poder incluir los aspectos más importantes en nuestras políticas. Eso por un lado. Y por el otro también el poder generar esta suerte de conciencia hacia el mar, hacia lo marítimo, hacia los recursos hidrobiológicos que tenemos, hacia los recursos minerales que el mar posee, esa suerte de comprensión y de amor hacia todo lo que significa nuestro litoral, esta suerte de más de 3.080 kilómetros cuadrados que hemos mencionado y este alcance que tenemos hasta las 200 millas. Estamos hablando de una suerte de espacio que incluso van por encima del 65% de nuestro territorio continental. Entonces, somos una sociedad que lastimosamente vamos y miramos de espalda a lo que significa nuestro océano, a lo que significa nuestro mar, o lo que también denominamos históricamente como nuestro mar de Grau. Entonces, eso quería comentar de primera línea y no quería dejar de perder de decir estos comentarios que son los que me han venido a la mente a partir de todo lo que he estado escuchando desde el inicio de esta conferencia. Muchas gracias, doctora Reyes, por su interesante contribución. Ahora yo quisiera, si es posible, si están conectados, quisiera pasar la palabra al embajador Mentor Villagómez de Ecuador. Como ya les anuncié al comienzo de esta sesión, en la revista incluimos artículos de 2 embajadores ecuatorianos porque creemos muy importante compartir la experiencia de países como el Perú, parecidos al Perú, ubicados en la misma región que el Perú, vinculados por los mismos tratados regionales que el Perú y que ya son parte de la Convención del Mar. Al embajador Gonzalo Salvador, que también ha escrito un artículo respondiendo a algunas de las falacias que se han dicho allá sobre la adhesión de Ecuador a la Convención y que, como ya hemos comentado, aquí también se han producido en algún momento. Su mensaje yo pienso que será esclarecedor. Así que a continuación escucharemos al embajador Gonzalo Salvador. En primer lugar, yo quisiera agradecer mucho al embajador Castañeda por la formulación de la invitación a ser partícipe de esta conferencia, así como a publicar un artículo sobre aspectos vinculados a la Convención del Derecho al Mar relacionados con Ecuador. Igualmente felicitar a la Escuela de Gobernabilidad por este valiosísimo conversatorio. Yo quisiera mencionarles que participé directamente en el ingreso de Ecuador a la Convención. Tuve que trabajar durante varios meses en lo que se denomina el Congreso, la Asamblea Nacional en Ecuador, para ir desmitificando una serie de elementos que estaban sembrados en la población y me da la impresión de que algo similar sucede en el Perú, ¿no? El hecho, por ejemplo, de creer que vamos a perder o que se van a perder recursos pesqueros, que van a venir flotas extranjeras. Nada más falso, nada más iluso que ese argumento. Por otro lado, pues ya se mencionó que la Convención del Derecho al Mar constituye ya derecho consuetudinario. En definitiva, cuando 168 estados son parte de la Convención, de 193 estados que integran las Naciones Unidas, podemos hablar que el 87% de la comunidad internacional es miembro de la Convención en Derecho del Mar, y no necesariamente es el tiempo lo que condiciona a la formación de una costumbre. Ha sido muy rápida, en definitiva, la adopción de la Convención ya como una norma consuetudinaria. En el caso de Perú y otros países que no son miembros de la Convención, resulta que por las normas de la Convención están obligados a cumplir
las disposiciones de la convención. Sin embargo, no son enteramente beneficiarios de los mecanismos, de los organismos creados por la convención. No participa, y lo anotaba la doctora, en el sentido, por ejemplo, Perú no participa del Tribunal Internacional del Mar, Perú no participa de la Comisión de los Fondos Marinos, no participa de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ni de los debates que se dan anualmente en Naciones Unidas en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Y voy un poco más allá del tema, ¿no? Hay razones de fondo, en definitiva, para que Perú sea miembro de la Convención del Derecho al Mar. Ya se dijo, dos distinguidísimos embajadores, el embajador Miguel Bácula y el embajador Alfonso Arias Schreiber, fueron líderes en el proceso de negociación de la convención, como lo fue en su momento el embajador Luis Valencia Rodríguez de Ecuador, que presidió prácticamente por todo el periodo de sesiones el grupo territorialista, ¿no? Que si bien no triunfó esta tesis, fue determinante para el reconocimiento de las 200 millas o de las 188 millas de zona económica exclusiva, donde el Estado ejerce soberanía sobre los recursos naturales. De tal manera que este es un logro importantísimo y un logro que fue en definitiva gestado ya desde el año 47 con las proclamas del presidente Bustamante Rivero, del presidente de Chile González Videla, en definitiva que fueron gestando, fue de alguna manera lo que sería la declaración de Santiago o sobre zona marítima del año 1952 que establece pues que los países extienden su área de jurisdicción para la conservación y el aprovechamiento de los recursos marítimos. No fue una declaración de territorialidad, sino una declaración, la de Santiago, para la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en esa zona de 200 millas de mar. Y valga agregar, pues, algo que es extremadamente importante, ya se ha mencionado, la corriente del Perú o la corriente de Humboldt, que nace al sur del continente. Esta corriente de aguas profundas que produce afloramientos es lo que genera esa enorme riqueza pesquera en las costas de Chile, en las costas del Perú y parcialmente en la costa de Ecuador. La corriente de Humboldt, al chocar con la península Santa Elena, se desvía hacia Galápagos y pues genera una serie de ecosistemas extraordinarios, una corriente de aguas frías. Por eso, de ahí la razón de la escasa evaporación que hace que las costas chilenas, las costas peruanas sean extremadamente secas. Pero por otro lado, pues estos afloramientos han producido esta enorme riqueza pesquera que hace de una de las 7 regiones pesqueras más ricas del mundo. Allí una razón importante en los temas medioambientales contemplados en la Convención de defender en definitiva ese valiosísimo ecosistema que constituye una riqueza invalorable para nuestros pueblos. ¿Qué más podría agregar? Señalar pues que la defensa de estos recursos pesqueros por parte de los 3 países a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur fue invalorable para la tesis de las 188 millas de zona económica exclusiva o de la soberanía de los recursos naturales de los países ribereños, ¿no? Alguien ponía en el chat aquel episodio interesantísimo cuando en el año 1954 Perú, la Armada del Perú, sostuvo una suerte de combate con unos navíos curiosamente que llevaban bandera panameña del armador griego en ese entonces Aristóteles Onassis,
donde hubo pues un intercambio disparos, incluso creo que yo no recuerdo exactamente si hubo algún marinero, alguien que falleció, ¿no? En definitiva, Onassis tuvo que retirarse, la flota pesquera de Onassis tuvo que retirarse de las costas del Perú, de las costas de Ecuador, ante esa defensa que mantuvieron los países. El Ecuador libró una larga guerra con una potencia del norte en defensa del atún, en defensa de aquellos países, en defensa del atún, frente a una potencia que no quería reconocer las 200 millas y que, curiosamente, ahora ya la ha incorporado a su derecho constitucional. Es más, desde el año 1982, el periodo de la presidencia de Ronald Reagan, en los Estados Unidos reconoce a la Convención del Derecho del Mar como parte del derecho consuetudinario. Y en ese sentido, pues una norma erga omnes que obliga a todos. Bueno, no me quiero extender más, pero sí decirles algo que es muy importante, ¿no? Que en definitiva, eventos como este tienen que multiplicarse a todo lo largo del Perú, llevar a debates a las universidades, llevar a debate en los caladeros de pesca, en los puertos marítimos, ilustrar a la gente sobre que la Convención del Derecho al Mar es conveniente para Perú y que de ninguna manera le crea prejuicio alguno, ¿no? En definitiva, yo escribí una pequeña obra que se titula Desmitificando los mitos de la Convención del Derecho del Mar, ¿no? Donde se tratan 15 o 20 de estos temas que, en definitiva, que han estado regados en nuestra población sin una causa lógica, sin una razón, meramente quizá por un sentimiento patriota que puede convertirse también en patrioterismo o chauvinismo, algo mal incomprendido, ¿no? Y yo con esto quiero concluir mi intervención y pues desearle que el Perú se incorpore cuanto antes a la convención, que sería un logro un logro importante para, incluso para reanimar, revivir la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en la fecha pues actualmente presidida por un distinguido diplomático de Perú. Gracias. Muchísimas gracias al embajador Gonzalo Salvador Holguín. Realmente nos entusiasma y apreciamos mucho su contribución y su mensaje y trataremos de llevarlo adelante. De hecho, tenemos planeado hacer una conversación como esta dentro de algunas semanas sobre el tema más específico y más puntual de la minería oceánica y de la pesca y la biodiversidad en alta mar, porque esos son los verdaderos temas de actualidad. Con la conferencia de hoy lo que queremos es saldar el tema de las 200 millas porque ha evolucionado mucho y hay que volverlo a explicar. Desde los participantes nos llega una pregunta al chat de este Zoom que consiste en averiguar cuáles son las desventajas que traería desde el punto de vista geopolítico que el Perú no adhiera a la Convención del Mar. Quizás el almirante Cruzet nos quiera explicar un poco el punto de vista geopolítico de la cuestión. Muchas gracias. Yo más bien diría que desde el punto de vista geopolítico, debido a la posición del Perú en el continente sudamericano, la Convención del Mar reconoce una serie de recursos importantes, ya hemos hablado de los pesqueros, pero también el suelo y el subsuelo, lo que se denomina la plataforma continental, es decir, la proyección del territorio del Estado ribereño hacia el mar a partir de la milla 12 hasta las 200 millas. Es ya conocido por investigaciones generales de que existe una gran cantidad de riquezas, fundamentalmente nódulos polimetálicos, en los fondos marinos, en la zona del zócalo continental, y también gas, hidrocarburos, etc. Pero la convención tiene una suerte de candados y favorece sobre todo a países como los
nuestros, cuando regula todo el tema de protección del medio ambiente, investigación científica e intercambio de tecnología. Son extensos capítulos en los que los países en vías de desarrollo, que no tienen los recursos ni la capacidad científica para poder llegar a una exploración y explotación razonable de estos grandes recursos, estamos al margen de todas esas ventajas que ofrece la Convención del Mar respecto a estas regulaciones generales, a fin de poder obtener experiencias y tener asesoramiento para poder inicialmente explorar la riqueza que hay en el Zócalo, en la plataforma continental. Y al mismo tiempo, como bien se ha mencionado, más allá de la zona de la jurisdicción de los estados ribereños y debajo del alta mar, está lo que se denomina el patrimonio común de la humanidad, con una regulación específica. El Perú está al margen de todo esto. Yo diría que esas serían las desventajas fundamentales que el Perú está perdiendo, y muchos se preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? El Perú no ha firmado, no es parte de la Convención del Mar. No sucede nada extraño. ¿Por qué? Hemos insistido los tres, incluyendo la doctora que ha participado, en que son reglas de costumbre internacional en su mayoría y de obligatorio cumplimiento. Y entonces no pasa nada porque el Perú cumple estas reglas. Sin embargo, el Perú no tiene en su provecho todos los beneficios que pudiera obtener en base a ser parte de la Convención del Mar. Y para terminar, y desde el punto de vista geopolítico también, yo quisiera hacer una mención a hechos. En primer lugar, ya se mencionó que nuestro agente en representación del gobierno, el embajador Alan Barner, hizo una declaración ante la Corte Internacional de Justicia que dijo que el dominio marítimo comprende los espacios marítimos diferenciados que regula la Convención del Mar. Es decir, nuestro dominio marítimo tiene un mar territorial de 12 millas, una zona económica exclusiva hasta las 200 millas, al igual que una plataforma continental. Yo no veo qué discusión podría haber sobre el particular cuando ya el Estado, oficialmente ante el mundo, ante las Naciones Unidas, ha comprometido su acuerdo de respetar y de hacer válidos dentro del dominio marítimo estos espacios. También se mencionó que en el Congreso, años atrás, tanto el embajador Pérez de Cuellar como el ministro García Sayán presentaron y hubo toda una discusión y al final un predictamen, porque no fue aprobado, como ha dicho Augusto, esto fue archivado. Pero la conclusión de ese dictamen es que la firma o la adhesión del Perú a la Convención es favorable a los intereses del Perú. Todo el estudio que se realizó en el Congreso mediante especialistas, fundamentalmente diplomáticos desde el punto de vista jurídico, ha llegado a esa conclusión que está archivada en el Congreso Nacional. Y se aducía también que habría que ver la posibilidad, porque se sigue con la línea de la territorialidad que lo recoge el artículo 54 de la Constitución, que habla del Estado, la nación y el territorio. Yo tengo entendido que todos los países, al menos países sudamericanos y vecinos, tienen dentro de su legislación, comprenden como parte del territorio la soberanía y jurisdicción que ejercen sobre este espacio marítimo hasta las 200 millas.
no veo qué problema jurídico que quizás los especialistas puedan extender ese tema con una visión geopolítica. ¿Cuál sería el impedimento de la actual Constitución para considerar estos espacios que el Perú oficialmente, vuelvo a repetir, ya los ha adoptado y ha hecho un acuerdo internacional sobre el particular? Gracias. Muchas gracias a la Bruselas. Dado que el tiempo nos está ganando, quisiera pedirle al doctor Gustavo Arévalo que nos dé unos 2 minutos de conclusión sobre este mensaje. Muchas gracias. Sí, con gusto. Simplemente abonar la excelente explicación que ha dado el almirante, muy completa en verdad. Llamaría la atención, como he escuchado del embajador Salvador, ¿cierto?, de Ecuador, darnos cuenta que nuestros principales socios en la defensa de la tesis de las 200 millas son parte de Comemar y todavía nosotros no. Ecuador es un caso que conozco porque tuve el honor de trabajar justamente en la Comisión Permanente del Pacífico Sur como director jurídico. El Ecuador está actualmente preparando su sustentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, la extensión hasta 350 millas de su plataforma continental. De tal forma que es un país que además tiene 5 veces más territorio marítimo que continental. Yendo al tema de la Constitución, como para que es el punto de vista jurídico, realmente hay una plena compatibilidad. De hecho, si revisásemos el artículo de zona económica exclusiva de la Comemar, expresamente se señala el derecho de soberanía de los estados costeros o ribereños de explotar exclusivamente, o en todo caso, entre otra palabra, de ser el monopolio de la explotación de los recursos marinos que están presentes en las 200 millas, sin que ello perjudique las libertades de comunicación internacional, que son esas libertades de las que yo comentaba, que existen, que preexisten incluso desde antes de la Comemar, que también se encuentran reconocidas en el artículo 54 de la Constitución Política. Lamentablemente, pues como hemos comentado, el tema, no sé en qué punto de la historia se ha tergiversado. Hay países, es cierto, hay países que no son parte de Comemar, pero responden a unos intereses totalmente distintos al nuestro. Por ejemplo, Colombia no es parte, al igual que el Perú, de Comemar, pero Colombia, en cambio, a diferencia de nosotros, sí tiene incorporadas en la legislación nacional los espacios marítimos que establece la Comemar. Nosotros es cierto que no utilizamos esas expresiones de mar territorial, de zona marítima, de zona económica exclusiva, y empleamos la figura del dominio marítimo, que como he dicho yo es compatible. Lo que ocurre es que para el contexto internacional es complejo estar explicando esta compatibilidad del Estado peruano a estados que no tienen por qué conocer este nivel de detalles. En un contexto de multilateralismo, que el Perú esté por fuera, no participa, como bien comentó el embajador Gonzalo Salvador, el Perú está al margen de lo que se debate en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos sobre la explotación de los nudos polimetálicos. Estamos al margen, eventualmente, de poder sustentar el cable condicional, porque eso es un tema ya más de geología que jurídico, la posibilidad de poder, eventualmente, si es que logramos sustentar una extensión de nuestra plataforma continental, aprovechando la cordillera, la dorsal de Nazca. Ya hemos comentado que nuestro país es eminentemente marítimo, desde los tiempos pre-incas, tenemos intereses en la Antártida, vamos a convertirnos en un hub portuario, somos poseedores de una enorme riqueza de biodiversidad marina. Entonces es realmente lamentable, como bien comentaba mi colega Paola Reyes, que estemos a más de 40 años de adoptado este instrumento, todavía sigamos debatiendo la conveniencia de su uso. Como repito, y ya se ha dicho, hoy en día 178 estados son parte de Comemar. Aquellos estados que no forman parte de Comemar, por ejemplo Estados Unidos, a veces yo he escuchado, no, como Estados Unidos no es parte de Comemar, seguramente es porque algo hay. Y así de la nada se interpreta que por esa justificación del Perú no debería de ser. Y es falso, Estados Unidos no es parte de Comemar porque tiene muchos intereses distintos. Por ejemplo,
sabemos que es un poco reacio Estados Unidos de compartir justamente tecnología que lo podría hacer en virtud del deber de cooperación en el marco de la comunidad. Es un país obviamente desarrollado que puede desarrollar, o perdón, puede explotar recursos minerales, y esa tecnología que debería de estar comprometido a poder compartirla no lo hace. Estados Unidos tampoco se somete a tribunales de solución de controversias como el Tribunal de Derecho del Mar, al cual estaría obligado si es que saliera del mar. Pero claro, son situaciones distintas a la nuestra. Tampoco Venezuela es parte de Conmemar, pero tiene unos intereses sobre una isla que no es compatible con la definición de isla de la Conmemar, que no es nuestro caso. Entonces, a lo que vuelvo es que debemos sinceramente de seguir analizando el tema con la cantidad de pruebas que hay a nivel histórico de cómo se desarrolló la Conmemar y desde un punto de vista geopolítico tal como muy bien expresado el almirante. Pues por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, he disfrutado mucho de esta conversación y haber contribuido a un momento de reflexión sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Paola Reyes. También le daremos un par de minutos para que concluya, por favor. Muchas gracias. Estamos ya en el colofón y simplemente quería decir quizás algunos mensajes generales. Yo creo que el primero es que la denominación no prejuzga la naturaleza. Más allá de los términos que emplee el artículo 54 y más allá de los términos que emplee la Conmemar, ciertamente hay una premisa fundamental, y es que esos derechos sobre soberanía y jurisdicción en el marco de las 200 millas que postula la Conmemar en esta zona económica exclusiva, no solamente es plenamente consistente con lo que dice nuestra Constitución política, sino también con las reivindicaciones históricas que el Perú ha venido postulando. Creo que esa es una idea clave que tiene que quedar. La segunda importante es que la atención hacia el mar no solamente debe de terminar con aquello que interese directamente a un país, sino también tener en la premisa el hecho de que está el desarrollo y la interconexión con los otros estados, están esos espacios comunes que son el alta mar, por ejemplo, y en este marco necesitamos justamente de la Conmemar, que va a aportar aquello en donde necesariamente tenemos que ir de la mano con otros estados. Ya lo hemos comentado, la Conmemar va hacia la cooperación internacional, que sería mucho más fluida si estuviéramos obviamente dentro. La Conmemar aporta respecto de la investigación científica, en donde obviamente países como el de nosotros está básicamente justo, sin contar con la cuestión tecnológica. Entonces, básicamente eso es lo que quería comentar y simplemente decir que la adhesión de la República del Perú a la Conmemar es una tarea necesaria y completamente impostergable. Muchas gracias por este espacio y ha sido para mí un real honor compartir, aunque sea virtualmente, esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Paola Reyes. Realmente muy valioso su mensaje también. Para concluir, yo quisiera simplemente resumir el hecho de que la Convención del Mar cubre múltiples aspectos de la vida del océano en el planeta. Y entre ellos hay algunos que, como se ha destacado aquí, derivan de la costumbre internacional. Por ejemplo, los criterios para la delimitación marítima del mar adyacente a la costa. Pero hay otros que no derivan de la costumbre, sino que son fruto de un acuerdo convencional. Respecto a lo que forma parte de la costumbre internacional y que tiene que ver con la delimitación de las 200 millas, el Perú ha quedado ya formalmente obligado, más allá de las discusiones internas y de nuestras opiniones. El Perú está obligado, primero porque ha reconocido el carácter consuetudinario de las normas que rigen esa delimitación, y segundo, por una sentencia judicial, que es el fallo de la Corte de La Haya en el proceso de delimitación con Chile. De manera que el tema de las 200 millas y el tema del artículo 54 de la Constitución, lo que respecta a la definición
de los espacios que comprende el dominio marítimo del Perú está zanjado de una vez por todas, me parece, porque nuestro presidente, el presidente Humala en la época, dijo que el fallo era inapelable, y tiene razón, esos fallos son inapelables y permanentes. Nos toca, sin embargo, reconocer que esa situación es favorable a los intereses del Perú. La Convención en ese extremo atiende perfectamente los intereses marítimos del Perú, como también ha sido aclarado aquí. Pero hay un montón de otros aspectos, especialmente que tienen que ver con la minería oceánica y con la biodiversidad marina, que también están en la lista de los intereses cruciales, intereses vitales para el Perú, y de los que nos hemos mantenido al margen por el hecho de no haber adherido a la Convención del Mar. Eso lo tenemos que remediar, porque esos intereses, más allá de las 200 millas, son de gran importancia, tanto en la actualidad, pero sobre todo más en el futuro cercano, dentro de 10 o 15 años quizás. Y es algo que tenemos que preservar para las generaciones futuras. Es nuestra responsabilidad. Así que quiero cerrar con este mensaje final, anunciarles, como ya lo hice antes, que dentro de una semana nos volveremos a reunir para examinar más en detalle el tema de la minería oceánica y de la biodiversidad marina, cómo afectan al Perú, cómo se han desarrollado estos nuevos instrumentos jurídicos que no existían en el año 82 y que ahora es momento de examinar nuevamente, por lo menos para el Perú. Así que con este mensaje quisiera agradecerles a todos la atención que nos han prestado y desearles una feliz noche. Muchas gracias.